La vida no es fácil, la vida no es sencilla. Está por comenzar un mensaje que transforma. Bienvenidos. Hoy quiero pedirle al pastor Armando Mancha que nos comparta la palabra. Lo he invitado. Le damos una ofrenda de palmas al Señor por su vida. Él está a cargo de los ministerios de compasión y ayuda en el Centro Cristiano de Cuernavaca y pues colaboramos prácticamente con él y con otro equipo de otras iglesias, nosotros allí en Penal de Atlacholaya. Y bueno, esta noche está con nosotros para compartirnos la palabra. Gracias. Saludamos también al pastor Jorge Domínguez, que viene de Tasco. Le decimos hola, bienvenido al Centro Cristiano Yautepec. Bienvenido. Gracias, pastor. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Recuerdan, ¿verdad? Hace mucho que vine a predicar eso. Gloria a Dios. Fíjense que realmente es una bendición poder ofrecer nuestras primicias al Señor. Y la gente piensa que las primicias tienen que ver solo con dinero. Pocas iglesias hacen lo que ustedes hacen. La primicia de tus tiempos, la primicia de tu alabanza, la primicia de tu adoración. Pocas iglesias tienen primicias una semana de cultos. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque dicen no se va a llenar, va a estar vacío el local, porque el domingo apenas si la gente quiere ir. Pero tiene que ver entonces con que hay una buena instrucción en esta congregación. Hay una buena dirección, porque hay pastores que están buscando la presencia de Dios. Su pastor es una persona conforme al corazón de Dios. Quiero decirte algo, pastor, que vi ahorita. Entró tu hija y vi, no la reconocí al principio, y entonces veo a tu yerno atrás, me saluda y veo que tu hija está embarazada y mi corazón saltó. Dije, wow, año de bendición para los pastores, porque sentí como que llegaba un reposo, un remanso, un extra para sus vidas. Yo les bendigo, Centro Cristiano Yautepec, y bendigo a la familia del pastor Santiago Guadarrama. Pues mira, estábamos cantando esta alabanza de que al Señor sea toda la gloria, ¿toda la qué? Y todo el poder, ¿verdad? Y yo creo que hay algo que va enlazado durante toda la Biblia. Enlaza la Biblia de principio a fin. Es un secreto, son pocas cosas. Hay más de una cosa que enlaza la Biblia así, pero pocas tan importantes como esto que estábamos cantando en la alabanza y que les digo como la honra. La honra es un hilo que teje la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y sin embargo, no es tan apreciado, no es tan valorado, no es tan tenido en cuenta. La honra es muy importante. Tu honra hacia Dios es muy importante. Fíjense qué tan importante. Puede haber dos hermanos que sirven con todo el corazón, que sirven en los mismos ministerios, que toman las mismas capacitaciones, los mismos discipulados. Sin embargo, a los dos no irles igual. ¿Por qué creen? Por la honra con lo que lo hacen. Uno puede hacerlo porque pues, le dicen que lo haga, porque no le queda de otra, y otro puede hacerlo porque realmente está poniendo el corazón en ello. Y entonces un hermano es prosperado y el otro hermano no, y dicen, pero ¿cómo crees? Estás en pecado. Y no es así, literalmente. No es abiertamente, pero en su corazón no está viendo la misma honra. Hay dos cosas muy importantes en la Biblia. Todo lo que hacemos se llama honra y todo lo que recibimos se llama recompensa. Mi honra regula mi recompensa. ¿Quieres tener una mayor recompensa? ¿Qué tienes que hacer? Aumentar tu honra. Esa es la realidad. Si hacemos las cosas por honra hacia Dios, Dios va a prosperarnos, Dios va a tomar eso en cuenta. Si lo hacemos porque los demás nos vean, ahí tienes tu recompensa. Tan sencillo como eso. Ustedes saben que como tal no oramos ya más por la palabra, porque hubo un tiempo, en el tiempo de clamor, en el cual ya oraron, ¿verdad? Oraron por mí, oraron por la palabra que se iba a llevar a cabo. Lo digo por si alguna persona dice, bueno, oye, no oró. No, sí oramos. Y ya estuvimos orando, ya estuvimos adorando, ya estuvimos buscando la presencia de Dios. Amén. Quiero por favor que vayan conmigo a Marcos
capítulo 6, versículos 1 al 6. Marcos 6, versículos 1 al 6. Si escucharon cuando estaba orando el pastor Dani que decía: Señor, oramos porque esta palabra cree carne en nuestro corazón. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios abra nuestro entendimiento. La palabra está codificada, está escrita de una manera oculta para las demás personas. Para los que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón no está oculta, porque el Espíritu Santo la revela. Y entonces, cuando el Espíritu Santo la revela, esa palabra predicada por, válgame la redundancia, un predicador, dicha por un predicador aquí arriba en un púlpito, llega a tu corazón y va a materializarse, va a crear carne, se va a sentar, vas a poder vivirla. Vas a estar orando y te vas a acordar de esa palabra, vas a tener que vivirla. Y entonces eso es que cree carne una palabra. Amén. ¿Ya están ahí en Marcos 6, 1 al 6 todos? Es un pasaje muy conocido. Yo quiero, siempre me gusta, me encanta hacer como un preámbulo de la porción que voy a leer para que la gente pueda entender el contexto. Imagínense esto: el Señor Jesús regresa a su lugar de nacimiento. Es como el Señor Jesús, bueno, no de nacimiento, de crecimiento diríamos, porque nació en Belén, ¿verdad? Y después de Belén se van a Egipto porque el rey Herodes quería matarle. ¿Por qué quería matarle? Porque era el rey. Los magos, los reyes de Oriente, los magos de Oriente le dicen que era, o los sabios de Oriente dirían que era el rey de los judíos, pero el rey era el rey Herodes. Entonces dijo: ¿dónde está para que le vaya a honrar? No, lo que quería hacer era matarlo. Como estos cuates son avisados por el Espíritu Santo, se regresan por otro lado, y este cuate agarró a todos los niños menores de 2 años y los mató. Fíjense el miedo que tenía este cuate de no perder su posición. El Espíritu Santo le avisa a José en un sueño, se van a Egipto y después salen de Egipto. Cuando muere Herodes, vienen de regreso, pero se acuerdan o se entera José que el hijo de Herodes está reinando ahora ahí en Judea y dice: no, ¿sabes qué? Vámonos a Nazaret. Nazaret era a las afueras. Pongamos un ejemplo: Cuernavaca es Judea y Yautepec es Nazaret. Entonces llega aquí el Señor Jesús de 2 años y es educado por sus padres y crece. ¿Qué era su padre? ¿Qué oficio tenía? Y entonces niño Jesús, el Señor Jesús de niño, porque no quiero usar esa palabra, yo porque se toma otras cosas, el Señor Jesús de niño, yo creo que le decía a José: pásame los clavos, hijo, pásame esto, hijo. Le ayudaba, a tal grado que aprendió el oficio. No se sabe más de José después del viaje a Galilea, a Jerusalén, donde hay el censo, y se pierde en la caravana, ¿verdad? Y ya no se vuelve a oír más de José. Yo pienso que murió. Ese es mi pensamiento. La Biblia no lo dice, orando, es el sentir que yo he tenido. ¿Y por qué creo eso? Porque ahorita adelante en la lectura van a ver, pero el Señor Jesús tiene que sacar adelante su familia y entonces Él toma el oficio. ¿Por qué? Porque cuando lo ven le dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? El carpintero. Entonces, si tú vives aquí con alguien y lo conoces y crece hasta que tiene 30 años y tú ves quién es, una persona normal, pero a los 30 años él se va de ahí y es bautizado por Juan en el Jordán y llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces ahora sí viene su ministerio público. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo le confirió los dones sin medida en ese momento. Y entonces resucitó gente, sanó enfermos, levantó cojos, le dio la vista a ciegos. Y se oía en Yautepec que allá en Judea había esos milagros del carpintero. Pero de repente él regresa a su tierra. Vamos a leer lo que dice, ¿les parece? Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin ¿qué? Sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y
y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. O sea, estos cuates no pudieron reconocerle. ¿Por qué? Porque dijeron, no, es que él era el carpintero, lo conocemos. ¿De dónde tiene estos milagros? ¿De dónde se oye lo que dice, esta sabiduría? Si creció con nosotros, no era un erudito, no era letrado, no era estudiado, podrían decir, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el problema? El problema de Nazaret, de esta ciudad, dice aquí que era la incredulidad, ¿verdad? Pero no es así. La incredulidad solo era el fruto, solo era lo que se dejaba ver. Pero la raíz de este lugar era la falta de honra. Ese era el problema de Nazaret. Como creció con ellos, no pudieron ver a Jesús, Dios encarnado. O sea, ellos no se explicaban cómo el Dios, el Hijo de Dios, como el Mesías, creció con nosotros y no nos dimos cuenta. ¿Dónde se nos pasó? Creció en nuestras narices. Y entonces lo menospreciaron. La falta de reconocimiento, el menosprecio y el desprecio producen falta de honra. Y eso es lo que ellos hicieron en su corazón con el Señor Jesucristo. Cuando no reconoces lo que Dios ha hecho en una persona, lo vas a menospreciar y por ende lo vas a despreciar. Si tú un día crees que ya estás al nivel, eres un pastor de zona y Dios te ha respaldado y tienes un crecimiento fuerte en tu zona y de repente dices, sí, Santiago, es el pastor Santiago, es el pastor de este lugar. Y si tú no lo valoras y no reconoces no a él, sino la investidura de Dios sobre su vida, pronto vas a estar fuera de este lugar y pronto vas a encontrarte como Nazaret, no reconociendo tu visitación. La honra es un hilo importante que se teje desde el principio de la Biblia hasta el final. Amén. ¿Qué es la honra de Dios? Fíjense que algo que significa honra es tener peso. Es algo que significa honra. La honra que Dios le da a los hombres. Hay un pasaje en la Escritura, en Daniel 5. No vayan ahí, se los platico, a lo mejor lo ponen en las pantallas. El hijo del rey Nabucodonosor toma el reinado. Y entonces era muy joven. Y este cuate, ¿saben qué hace? Hace una fiesta. Imagínense que aquí estaba su trono, él estaba aquí sentado, todos sus súbditos abajo. Y estaba tan buena la fiesta que dice, ¿saben qué? Ya me acordé que en los tesoros del rey, en los tesoros de mi padre, hay unos vasos de oro y unos escudos y unas copas que mandaron traer del templo del Dios de Israel en Jerusalén. O sea, lo trajeron de otro país, para que me entiendan, es importado. Y es de oro, tráiganselo y vamos a festejar en ellos, vamos a tomar en ellos, vamos a embriagarnos en ellos. Y llevan los vasos. Y todos estaban sentados hacia acá, ¿por qué? Porque aquí estaba el trono, ¿va? Y estaba sentado el rey. Y entonces todos estaban de espaldas hacia atrás. Y de repente baja una mano, se aparece, se ve la mano. Y el rey puede ver cómo en el muro de atrás empieza a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Imagínense ustedes si atrás de mí ven una mano que está escribiendo. ¿Qué pasaría? Desfallecería su corazón, ¿verdad? Pastor, pastor. Eso le pasó a este cuate. Y manda a traer a todos sus sabios que traduzcan esa escritura. Y nadie lo entiende. Nadie sabe descifrarlo. Pero alguien de los consejeros del padre estaba cerca. Y se acuerda que había un varón lleno del Espíritu Santo. Un varón que fue consejero del Padre, un varón que fue librado del foso de los leones, un varón que fue casi el segundo del reino, porque el Padre lo había levantado de esa manera. Y le dicen, ¿saben qué? Traigan a Daniel, de los que trajeron de allá de Jerusalén. Ese cuate sí va a saber lo que es. Y lo traen. Y efectivamente, Daniel lee y le dice, pues ¿qué crees, rey? Que la Escritura dice que fuiste pesado y que fuiste hallado falto. O sea, no tenía el peso suficiente para ser rey, para que me entiendan. ¿Qué le faltaba? Honra. La honra es el peso que hubiera equilibrado esa balanza en su corazón. Sabiduría.
para no tomar los vasos con los que se honraba a Dios. Le faltó honra a este muchacho joven. Estaba verde, como quien dice, ¿verdad? Sin embargo, esa situación en el hijo del rey Nabucodonosor, de Belsasar, pues lo tiró del reinado. Después llegaron los medos, los persas, y conquistan, ¿verdad?, el reino. Y Babilonia, la grande, que tenía todos los imperios, según el rey Nabucodonosor sueña y dice: yo he construido este imperio, se va, porque el hijo no tuvo honra suficiente. Pero por el contrario, hay una historia en Génesis 41 de un esclavo, de un prisionero, que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se llama? Sí. José, siendo esclavo, era prisionero y pesaba más que el mismo rey de Egipto, ¿verdad? Que el mismo faraón. Viene un sueño nuevamente, algo sobrenatural, algo de Dios. El lenguaje profético, Pastor Daniel, es algo que tenemos en que movernos. Cuando empieza a llegar ese ambiente sobrenatural, ese ambiente profético, estamos cerca de un avivamiento, estamos cerca de que el Espíritu Santo venga y transforme una tierra. Génesis 41, el faraón tiene un sueño y ve 7 vacas gordas, muy bonitas, que suben del río, y de repente ve y están pastando, y luego ve que vienen otras 7 vacas, ¿verdad? Pero muy flacas, de un aspecto feo, y se comen a las vacas gordas. Y dice: bueno, ya se las comieron, pues si estaban gordas quedaron gordas. No, se veían igual de flacas. Y entonces manda a traer a todos sus sabios otra vez. Fíjense, una cultura totalmente diferente, cientos de años de diferencia. Pero dense cuenta que las cosas son muy similares. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que el faraón quiere que le interpreten el sueño. El copero del rey se acuerda que había en la cárcel un cuate que tenía un espíritu de sabiduría, que tenía algo importante, era el primero de la cárcel ahí dentro. Y lo mandan a traer de la cárcel, lo bañan, le cambian las ropas, le interpreta el sueño y le dice: ¿sabes qué, rey? Necesitas hacer una estrategia, necesitas planear, porque la cosa viene fuerte. Dice el Señor que los que me honran, los que le honran son recompensados por él. José era alguien que honraba a Dios. Fíjense. Después de que lo venden sus hermanos, llega a casa de Potifar, su amo. Yo creo que José era guapo. ¿Por qué? Porque Potifar se va de viaje y la esposa de Potifar quiere acostarse con José. No estaba el amo, se había ido, era la dueña, él podía haberlo hecho. Pero cuando esta mujer lo quiso jalar, él se echó a correr que dejó ahí, como si dejara su chaleco, hagan de cuenta. Dejó ahí una prenda, porque salió huyendo. Y por guardar su integridad, lo acusan mentirosamente y lo meten a la cárcel. Y él no perdió su integridad. Él no perdió su integridad porque él amaba a Dios. Porque su padre le había enseñado a amar a Dios. Y aunque le había ido muy mal, aunque había pasado un tiempo difícil, sus hermanos lo querían matar. Pero él seguía buscando a Dios. Él mantenía su relación con Dios. Muy seguramente a través de la oración. Amén. Entonces, la honra es la diferencia entre un gobernante y otro, entre un país próspero y un país que no lo es. ¿Y saben cuál es el problema de México? México es un país que históricamente no honra a sus autoridades, no honra a sus campeones. Dicen los ingleses que ellos inventaron el fútbol, ¿no? ¿Se han oído? Pobrecitos. Aquí, antes de la conquista, ya se jugaba fútbol, ¿no? Ya había campos de fútbol. Con la cadera, ¿no? Jugaban. Es más, no sé si por aquí hay algún campo de esos. Acá en Xochicalco creo hay y cosas así, ¿no? En Morelos debe de haber algún campo de estos. Pero ¿qué hacían los antepasados con esos que ganaban el partido? ¿Qué hacían? Les daban su trofeo como ahora, ya ganaron, aplauso, ¡ah! ¿Eso hacían? ¿Sí? ¿Qué hacían? ¿Cuello? Les daban cuello. Mataban a los ganadores. México no honra
a sus héroes. Winston Churchill dijo alguna vez que si no honrábamos a nuestros héroes nos íbamos a quedar sin héroes. Esa es una realidad. Y México tiene un problema prehispánico, desde antes de la conquista, de falta de honra. Dense cuenta ahora, está el presidente de la República, y como obviamente, pues, toma decisiones muy radicales, muchos lo critican, pero ¿qué creen? Es el presidente. Romanos 13:1, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de, y el que resiste a la autoridad, Dios no se equivoca. A Dios no se le fue que este cuate fuera el presidente de la República. Y nosotros como cristianos tenemos que poner el ejemplo, tenemos que honrar por nuestras autoridades. Claro que está cometiendo errores, claro que se está pagando un precio. Pero ¿ustedes creen que a Dios se le fue eso? Todo es de parte del plan de Dios. Esa es la realidad. Nosotros, la responsabilidad de enseñar la honra a nuestros hijos es de nosotros. Nosotros tenemos que enseñar a honrar a nuestros hijos, que sepan honrar a las autoridades. Ay, este cuate es el presidente, hijo. Ay, es que el pastor me bajó de la alabanza, o Santiago me bajó, es el pastor, hijo. Nosotros tenemos que enseñar esto. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a pagar un precio. Primera de Samuel 2:12. ¿Alguien me puede acompañar ahí, por favor? ¿Lo tienen ahí en las pantallas? Y lo tengo, Primera de Samuel. Bueno, primero, porque es primer libro de Samuel. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de ¿qué? O sea, no honraban a Dios. Eran los hijos del sumo sacerdote, eran los hijos del juez de Israel. Dos cuates. Él era el juez, él era el que tomaba las decisiones de parte de Dios y el pueblo tenía que obedecer, porque en ese entonces no había reyes. Pero ¿saben qué hacían con la gente que llevaba comida? La golpeaban y le arrebataban la comida que iban a ofrendar, que iban a quemar. Si había una mujer que se quedaba en la noche a velar y a orar y a ayunar, a veces la violaban. Eran cuates que no tenían temor a Dios. Pero su papá era el sumo sacerdote, era el juez, el que regía la nación. ¿Qué creen que pasó con la nación? Fue conquistada. Fueron derrotados por los filisteos. Nuestros hijos nunca tienen que oír una falta a nuestros pastores o a nuestras autoridades de nosotros. Cuando yo recibí esta palabra, lo primero que hice fue sentarme en mi casa, traje a mi mamá con mi familia y le dije: mamá, perdóname, porque yo muchas veces no te he honrado correctamente. Y le puse el ejemplo a mis hijos. Y luego fui con mi esposa y fuimos con mi pastor y le dije: pastor, perdóname, porque de repente en mi corazón hay amistades, hay otros pastores que hubo cercanía desde niños y de repente pudiera parecer que yo les he dado más honra a ellos que a ti. Tú eres mi pastor, le dije, te amo, perdóname si no lo he hecho bien. Yo tuve que hacer esto, ¿por qué? Porque si tú recibes algo, puedes decir: ah, wow, sí, muy bonita palabra, pero si no la pones en práctica, no te está sirviendo. Hay mucha gente que no diezma y que no ofrenda. ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? Es Dios, es el dueño de todo. Pero tú sí necesitas honrar a Dios con tus bienes. Y se quejan: ay, pastor, qué bonita tu camioneta, en esa llanta van mis diezmos. Así lo dicen, ¿verdad? Pero si ustedes honraran a Dios, Dios les prosperaría. Esa es una realidad. Yo soy una persona que salió de la cárcel hace 11 años y ahora soy un empresario. Venimos de una reunión con el presidente municipal de Taxco. Estuvimos en una reunión el miércoles con la presidenta municipal de Acapulco. El viernes comí con el presidente municipal de Cuernavaca. Yo no soy nadie, pero en mi corazón he querido honrar a Dios. No he escatimado mis bienes. El pastor decía que nosotros somos los encargados del Ministerio de Misericordia. Con mi familia llevamos de comer a gente de la calle, hacemos cosas así. Muchas veces lo hacemos público para que otros puedan hacerlo. El domingo 30, nosotros salimos en la noche, mi familia y yo fuimos al cine, disfrutamos, pero a las 12 de la noche llevamos de cenar a la gente. Ahí sí no fuimos con nadie más, ahí solo fuimos los 4. Porque estamos agradecidos con Dios. La Escritura nos ordena hacerlo y eso es honrar la palabra. Y Dios ha bendecido mi vida.
Yo ofrendo y diezmo correctamente. Acabamos de pasar principio de año. Yo di mis primicias a Dios. ¿Qué es las primicias? Lo primero que te llega. Y no di el 10% de eso, yo di todo eso. Pero Dios es fiel. Dios nos prospera. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Que podía haber 2 hermanos sirviendo en los mismos ministerios y tomando los mismos discipulados, pero no les es igual. Es que esa es la honra. ¿A quién honras con tus bienes? A Jehová, dice la Escritura. Amén. Bueno, más adelante en 1 Samuel 4, en 1 Samuel 2:12 leímos que los hijos de Samuel eran impíos, o sea, no tenían piedad. Dice la Biblia que se espera más de un necio que de un impío. Eran cuates sin misericordia en el corazón, eran cuates faltos y aún a su papá no lo obedecían. Y entonces los filisteos llegan y empiezan a atacar contra el pueblo de Israel que se había reunido y les ganan. Entonces el pueblo de Israel dijo: ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué nos abandonaste? Y se reúnen y dicen: ya sé, vamos a traer el arca del pacto para que esté Jehová en el campamento con nosotros y ganemos. Y la mandan traer de Silo. Y como Elí ya era muy anciano, sus 2 hijos tuvieron que llevarla. Llegan los hijos al campamento y está el arca y oyen un estruendo y los filisteos dicen: ¿qué es esto? No, ya llegó la presencia de Dios, vamos a perder. Pero dicen: si no peleamos, vamos a ser esclavos de ellos, como ellos lo son de nosotros. Y pelean, y pelean, y pelean. Y ganan. Y mueren los 2 hijos de Elí y se roban el arca, se la llevan. De repente hay un cuate que escapa y llega corriendo y le dice a Elí: ¿sabes qué? Que los filisteos se llevaron el arca y mataron a tus 2 hijos. Y apenas yo escapé para avisarte. Elí estaba recargado en una silla, sentado, recargado hacia la pared. Cae, se desnuca y muere. De repente llega alguien y le avisa a la esposa de uno de los hijos que estaba embarazada y se entera y le dice: tu esposo murió, el arca fue llevada, tu suegro acaba de morir. Y entonces ella se tira al piso, pare al hijo y muere. La falta de honra trae muerte. Trae maldición. Murieron los hijos de Elí y su nuera por no honrar a Dios como debía de ser honrado. ¿Vean tan importante es la honra? Es un hilo que teje la Biblia, toda la Biblia de principio a fin. Y no ha pasado de moda, no es algo que podamos decir: pastor, estamos en la gracia. La honra ya no es importante, porque no es así. La honra sigue teniendo la misma relevancia que en el principio. Segunda de Samuel 6. En esta historia vamos a hacer el contexto, vamos a enlazar desde 1 de Samuel 4 hasta aquí, hasta el 6, ¿les parece? Los filisteos se llevaron el arca y la ponen en el templo de su dios Dagón, ¿verdad? Y estando en el templo de su dios Dagón, en la noche se van y al otro día salen y Dagón está tirado en el piso. Y el arca estaba enfrente, el arca de Jehová, donde estaban los querubines, donde estaba la presencia de Dios. Entonces levantan a Dagón y lo ponen otra vez ahí y se van al otro día y regresan y Dagón no solamente está tirado en el piso, está sin cabeza y sin manos. Y dicen: Jehová es un Dios fuerte, llevémonos el arca a otro lado. Y la llevan a cada una de sus ciudades. Y en cada ciudad donde la llevan hay maldición, tienen tumores, las personas mueren, tienen problemas, hay hambre, hay plagas de ratas. Y entonces dicen los filisteos: no podemos contra Jehová, es un Dios fuerte, vamos a regresarlo. Y entonces de repente lo ponen en una carreta que sea guiada y mandan a hacer unos tumores de oro y unos ratones de oro, porque decían: vamos a ponerla por cada una de nuestras ciudades como recompensa, como para pedirle perdón a Jehová. Gente que no era israelita. Y lo ponen dentro del arca y se va y llega a Israel. Y se enteran que el arca está ahí. Y entonces se va a casa de un tal Aminadab y él la cuida. ¿Saben cuánto tiempo estuvo el arca en casa de Aminadab? 20 años. 20 años, o sea, fíjense, el sacerdote era Elí, el juez, ¿verdad? ¿Quién fue el siguiente juez de Israel después de Elí? Alguien dígame. Necesitan leer más la Biblia, por favor. Samuel. Y Samuel es el último juez de Israel. Después de Samuel se levanta un rey, porque el pueblo pide un rey, ¿verdad? Y entonces Samuel unge a Saúl. Pero Saúl
le faltó honra. No obedeció a Dios como tenía que ser obedecido y honrado. Y entonces Dios se levantó a un varón conforme a su corazón, dice la Escritura, ¿verdad? ¿A quién levantó? A David. Un cuate con tanta honra que aunque ya había sido ungido como el siguiente rey, el rey anterior lo perseguía para matar. Tuvo 2 veces en su mano para matarlos. ¿Pero qué hizo? No levantó su mano, porque dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Es el rey y yo le honro. Y le honro a él porque honro a Jehová. Aunque este cuate busque matarme, aunque este cuate esté loco y está haciendo malas cosas, es el rey. ¿No creen que tenemos que honrar como David lo hacía? Es la manera correcta de honrar. Entonces David dice: ¿saben qué? Ya muere Saúl, pasa todo esto y ahora ya es ungido, ya toma posesión como rey. Toma protesta, dirían, ¿no? Por ahí. Y entonces dice: ¿saben qué? Quiero hacer algo. Como mi primer acto de gobierno, quiero traer el arca de Jehová de casa de Aminadab a la ciudad de David. Y entonces van haciendo fiesta y ponen el arca en unos bueyes, que es tirada por ellos. Pero de repente un buey trastabilla y se va a caer el arca. Y un cuate que iba viendo a un lado, fíjense, qué injusto es esto, ve y dice: no, va a levantarla, y la agarra y la pone en su lugar. ¿Y qué le pasó? Usa, ¿verdad? Pérez Usa se llamó el lugar, porque pereció Usa, ¿verdad? ¿No lo han leído y han dicho: qué injusto es Dios? ¿No les ha pasado de repente en el corazón? No, digo, vamos a ser sinceros. Puedes decir: oye, no, es que ¿cómo crees? Este cuate quería ayudar, quería honrar, ¿no? Podríamos llegar a pensar. Pero hay que saber el contexto, hay que leer la Biblia. Usa era hijo de Aminadab. ¿Sí han leído? ¿Cuántos años les dije que estuvo el arca en su casa? Y Usa nunca aprendió a honrar a Dios. 20 años, yo creo que era niño y creció y no aprendió a honrar a Dios. Y entonces cuando se acerca y la toca y Dios lo mata, es porque vio fuego extraño. Dios dijo: este no me honra, este no es digno de acercarse a mi presencia. Y murió. ¿Ya entendiste el contexto? Esa es la diferencia. Si leemos por leer, vamos a entender cosas que no son. ¿Qué le faltó a Usa? Le faltó honra, y la falta de honra trae muerte, ¿verdad? Pero por el contrario, después de que David se da cuenta de que esto pasa, dijo: no, la presencia de Dios es temible. Mejor vamos a llevar la casa de Obed-edom. Fíjense, este David se pasa. ¿Por qué creen que la llevó a casa de Obed-edom? Porque no era israelita. Entonces, al no ser israelita, no tenía ese miedo. Era geteo. Era de las tribus que habitaban ahí, que no habían corrido, que se quedaron. Y Obed-edom dice: no, sí, tráiganla a mi casa. Pero danse cuenta de esto: un cuate que ni siquiera era de Israel y tenía una honra en su corazón. Yo creo, no lo dice la Biblia, esto yo lo creo cuando oré y cuando hice este tema. Yo creo que cuando Obed-edom recibió el arca en su casa, le dijo a sus hijos: vengan. A su esposa: ven acá, deja eso que estás haciendo, ven, arréglense. Y yo creo que puso el arca en un lugar de honra, al centro de la mesa, en el mejor lugar. Y yo creo que se postró y les dijo a todos: vénganse, vamos a postrarnos, porque es el arca del Dios de Israel, de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué creo esto? ¿Han leído que dice que los 3 meses que estuvo el arca en la casa de Obed-edom, qué pasó con Obed-edom? Prosperó. 20 años en casa de Aminadab y no pasó nada extraordinario. Aún sale de ahí, su hijo toca el arca y cae muerto. 3 meses en casa de Obed-edom y este cuate se enriquece. ¿Qué pasó? Ni siquiera era israelita, pero sabía honrar a Dios en su corazón y enseñó a su familia a hacerlo. Es muy peligroso querer vivir la vida cristiana a nuestra manera, porque hay un libro, la Biblia, donde Dios dice cómo debe vivirse, y uno de los requisitos es la honra. Lo que hace que la presencia de Dios se haga manifiesta son 3 cosas: el reconocimiento, la adoración y la honra.
si nos rendimos ante Él y no escatimamos y lo honramos como Él es digno de ser honrado, entonces Él nos tomará para su gloria y para su honra. Si enseñamos a nuestros hijos cómo honrar a Dios y le hablamos a nuestros vecinos y les enseñamos a honrar a las autoridades, y si Dios nos pone cerca de alguna autoridad y le enseñamos que se tiene que honrar a Dios, y esta autoridad cambia, México va a transformarse. Vamos a venir de la miseria, de la rapiña, del dolor y de la muerte a una transformación. Hay muerte en México, hay un espíritu de muerte. Entonces falta honra, ¿va? Y la gente no respeta a las autoridades. Le falta el respeto al policía. ¿Qué trae el policía? Trae un uniforme que lo identifica como una autoridad. Pero aún cristianos no los honramos. Muchos hermanos en sus trabajos no saben honrar a sus jefes. Ni siquiera les dicen que son cristianos para que al rato no les hagan burla. Y eso sí, faltan al respeto. No honramos. Y no se diga de lo que se dice en las redes sociales del presidente, ¿verdad? Todo el mundo se queja por la gasolina. Sí nos afecta. Pero la honra es más importante. Si nos dejamos de tonterías y empezamos a tomar en cuenta lo que realmente vale, lo que realmente Dios demanda de nosotros, nuestro país va a ser transformado. Nosotros hicimos una gira de oración por Guerrero. Empezó como negocios. Yo tengo una empresa, una firma fiscal y ayudamos a ayuntamientos con impuestos y con cosas. Y alguien nos sentó con el presidente de Acapulco. Y cuando llegué a Acapulco, me hospedo en un hotel y enfrente estaba el Morro, el islote este que está dentro del mar. Y yo dije, voy a irme nadando ahí. Estoy un poco loco, hermanos. Y aparte traigo flotis integrados, entonces no me ahogo. Y me fui nadando ahí. Y estando ahí arriba empecé a orar por Acapulco. Y de repente Dios puso una carga increíble por mí, por Acapulco en mí. Entonces llegué y busqué a mi pastor, al pastor Jacobo, y le dije, pastor, tengo esta carga por Acapulco, estoy haciendo esto, creo que podemos hacer algo. Y me dijo, ve a ver al pastor de Acapulco, tenemos pastor en Acapulco. Y me reúno con el pastor de Acapulco, le dije, pastor, ¿qué hacemos? Y entonces habíamos planeado hacer un evangelismo masivo en el Zócalo, porque el pastor Daniel González me dijo, el Zócalo es donde se consagra una ciudad. Acapulco está muy violento, es peor que Morelos. Aunque allá dicen que no, que Morelos está peor. Yo he ido a los dos lugares y no, sí está peor allá. Y entonces, después por la amistad con el pastor Milton Lagunas, él tiene un proyecto que se llama Va por México, que tiene que ver con clamor e intercesión. Lo hicimos aquí en Morelos, en el Parque Solidaridad, en Cuautla se hizo y en Jojutla. Y tiene que ver con unir a las iglesias, con dejarse de cosas, con la unidad, pero con el clamor, con volver a la honra, a los principios. Y entonces hicimos el evento allá, surgió, se creció, hubo unidad. Y entonces ya no solo se hizo en Acapulco, sino se hizo en Chilpancingo, en Acapulco, en Taxco y en Iguala. Más de 1,500 personas en cada lugar. Ahí conocí al pastor Jorge Domínguez, donde viene con nosotros, que viene hoy conmigo. Él me hospedó allá en Taxco, hospedó a mi familia. Y nos hicimos muy amigos. Y este pastor pues ha tenido algún contacto político, ha tenido alguna carrera política. Y entonces nos ha acercado ahora con las autoridades de Guerrero. Y yo oraba porque llevo mis proyectos de mis empresas, pero el Señor me mostró algo en estos días. El Señor me mostró que lo que quería era que no solamente nos enriqueciéramos con los negocios, sino que a estas personas que están en eminencia les lleváramos la palabra. El miércoles que estábamos en la oficina de la presidenta de Acapulco, llega ella y nos dice, mi tiempo es oro, así como no me hagan perder el tiempo. Nos sentamos en su mesa, le expresamos los proyectos, nosotros ya habíamos acabado de los proyectos y ella de repente nos empezó a platicar, no, es que hay este problema y hay este, y estaba tan a gusto que nos platicaba y ahora ella era la que no acababa. Nos aventamos como una hora con ella y yo volteaba así y decía, bueno, pues no, que era muy pronto, pero desde el momento en que estábamos en la plática yo sentía de Dios algo y yo sentí que oráramos por ella. Entonces antes de irnos le dije, ¿nos permite orar por usted? Y el pastor Jorge y yo oramos por ella. Se sintió la presencia de Dios tan grande que una de las personas que estaba ahí me dice, yo estaba a punto de llorar. Estaba muy cargada ella. No, le dije, es el Espíritu Santo, tú también le necesitas. Y entonces nos damos cuenta que Dios nos está llevando a estos lugares porque Él quiere hacer algo con México. Pero necesitamos empezar nosotros, pueblo de Dios. Necesitamos empezar a honrar como es debido.
Hagan lo que tengan que hacer en un lugar donde prediqué esto. ¿Saben qué hicieron? Le regalaron unas vacaciones a su pastor. Le organizaron todo, una comida, y le dieron un certificado de regalo porque dijeron, hay que honrar. Yo a mi pastor le di una ofrenda fuerte, no les voy a decir cuánto, pero les di una ofrenda jugosa. ¿Por qué? Porque es mi pastor y yo le amo. Él ha transformado mi vida. Me volvió de un cuate expresidiario en un pastor. Su guianza. Hace un tiempo tuve un problema y estaba sentado con él. Me dijo, no te preocupes, hijo, no estás solo. Vamos a sacar adelante esto. Esas cosas son las que te transforman. Tienes que valorar a tu pastor, está orando por ti. Hagan lo que tienen que hacer, honren a sus autoridades. Y entonces van a ver un México diferente. Dejen de quejarse en las redes, oren por el presidente. Y yo sé que aquí, en sus corazones, ustedes mismos hoy han sentido esto. Quiero que no terminemos esto sin antes orar. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Hermano Levita, ¿me puedes apoyar, por favor? Yo no les voy a decir si alguno de ustedes ha sentido, porque todos hemos caído en esto. Yo les puse el ejemplo de lo que yo hice. Hagan cosas diferentes, saliendo de este lugar, toman en práctica lo que tengan que hacer. Si tienen a la mano a sus padres, a su pastor, acérquense con él y díganle, perdóname, y hagan las cosas de una manera diferente. Empiecen a vivir diferente y van a ver los frutos. Decía el pastor Daniel que íbamos a ver cosas sobrenaturales este año. Claro que sí, vamos a poder ver sanidades y milagros. Pero en Nazaret, mismo Señor Jesucristo no pudo hacer muchos milagros por la falta de honra que había ahí. La gente piensa que es la incredulidad. No es la incredulidad. Eso es solo el fruto. La raíz es otra. Lo que se asoma es una cosa. ¿Han visto el ejemplo de los iceberg? Que sale solo el 30% y dicen, ¡ay, qué grande! Y el 70% está bajo el agua. Lo que no se ve es más grande. Esto es espiritual. Y México tiene que renunciar con esa raíz de falta de honra, de menosprecio. Así que quiero que oremos hoy. Y quiero que pidamos perdón a Dios. No les voy a decir si hemos tenido falta de honra, porque todos hemos faltado a la honra. O díganme aquí que alguien siempre ha dado correcto sus diezmos, porque alguna vez piensas, es que hoy no me alcanza. ¿Saben lo que a mí me ha pasado? A mí me ha pasado eso. Es que hoy no tengo más. En mi empresa me mandan las participaciones, no todas son mías, todo lo que cae a mi cuenta, mucho de lo que me mandan es también para regresar a otras empresas que están bajo nosotros. Y yo le dije a Dios que yo le iba a honrar con los diezmos de todo lo que entrara a mis cuentas. Y le estoy diciendo que entran cantidades muy grandes a veces. No es mío ese dinero a veces, pero yo hice un pacto con Dios y les digo que nunca me falta nada. No me sobra, pero no me falta. Y Dios ha prosperado, y de repente estoy y no espero un pago y me entran 50,000 pesos y digo, wow, ¿y esto de dónde? Ya ni pregunto. En Pachuca, en agosto, estábamos en un congreso y Dios me dijo, ¿tú crees que yo no puedo crecer tus cuentas? ¿Tú solo dependes de lo que tú haces, de tus actividades? ¿Tú crees que no tengo el poder para hacerlo? Y entonces me puse a cuentas con él. Vamos a ponernos a cuentas hoy, iglesia. Vamos a arrepentirnos. Dice la escritura, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y bajaré y sanaré la tierra y perdonaré sus pecados. Si queremos ver una transformación en México, necesitamos volver a nuestra honra, necesitamos elevar nuestra honra y dejar toda deshonra, porque es un espíritu que ha imperado en México desde hace muchos años, siglos. Amén. Vengan aquí, vamos a orar. Acérquense los que quieran acercarse, los que digan, Señor, yo necesito ser transformado en esto. Acérquense aquí al frente. Yo sé que hay varios que estamos en esta parte. Yo mismo lo viví. Ese espíritu de deshonra nos ha llenado por siglos y ha tenido a nuestro pueblo esclavizado. Pero es necesario de que México se levante. Estábamos en Iguala, en el cierre de Vapor México. Estábamos en la oración intensa. Y llega la sobrina del pastor Milton y me dice, pastor, acabo de tener una visión.
Estábamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Estaba lleno el lugar y el presidente López Obrador nos daba el micrófono. Algunos de ustedes que estaban ahí, pastores, nos dice: hay una profecía que dice que a 3 años de este gobierno algo tan grave va a pasar que el gobierno va a voltear a ver a la iglesia. Yo creo que es real, pero necesitamos empezar por la casa, porque el juicio empieza por la casa. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes que hemos fallado. Te pedimos que nos perdones, Padre, porque no te hemos honrado como hemos debido, porque no te hemos dado el primer lugar. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos de ello. Queremos pedirte, Padre, que vengas y ministres nuestra vida. Ayúdanos a volver a nuestra honra, a honrarte como eres digno, Señor, porque dice tu palabra que solo tú eres digno de la honra, de la gloria, de la alabanza. Señor, sé que cuántas veces hemos faltado a la autoridad, y tu palabra dice que si a la autoridad resistimos, a ti lo hacemos, y no nos damos cuenta que si no honramos a la persona que tú pones, a la autoridad visible que tú pones, ¿cómo podemos decir que te honraremos a ti, al que no vemos? Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdona nuestro corazón, perdona nuestra maldad, perdona nuestra falta de honra y vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Señor, a resplandecer tu rostro sobre nuestra vida. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor. Queremos honrarte como tú eres digno, Señor. Queremos glorificarte como solo tú eres digno, Padre. Por eso traemos nuestra honra a ti. Hoy Centro Cristiano de Yautepec, Señor, cierra su semana de primicias. Y qué mejor que lo haga honrándote a ti, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Transforma nuestro corazón. Que esta palabra cree carne, como orábamos en un principio, en sus corazones, y empiecen a honrar a sus autoridades, no solo espirituales, también cívicas, Señor, también morales, Señor. Que haya una transformación. Queremos ver un México diferente, y yo creo que puede empezar en Centro Cristiano Yautepec. Yo creo que puede empezar en Morelos. Yo sé y anhelo un avivamiento, y por eso he dado mis recursos, mi tiempo y mi vida. Y sé que veremos con nuestros ojos tu mano, Dios, de poder sanando México, Señor. Sé que veremos esos milagros de los cuales hablaba y oraba el pastor Daniel. Pero tenemos que volver a la honra. En tus manos ponemos nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Simiente en el corazón de mis hermanos esta palabra en el nombre de Jesús, Padre. Quiero cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti. Queremos tú, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Quiero decláralo tú.
Una producción de MTM Radio, cumpliendo la misión. Ubicados en Avenida Julio Novoa, número 20, Colonia Tabachines, en Yautepec, Morelos. Teléfono 735-392-7150. Visita nuestra página en www.mtmradiocc.com.